La puesta en operación de los canales privados... Marixa Rubio, en la sección espectáculo. Muy buenas noches, bienvenidos. Resulta para mí... Desde Francia. En RCN, los esperamos mañana. Muchas gracias. Y ese los esperamos mañana ha sido nuestro compromiso durante estos 25 años. A continuación, Noticias RCN. Noticias RCN con Jorge Alfredo Vargas, Carlos Antonio Vélez y María Andrea Bernaza. Noticias RCN con Juan Carlos Ruiz, Adriana Vargas y José Fernando Neiva. Noticias RCN con Jorge Alfredo Vargas y Claudia Murizani. Noticias RCN con Jessica de la Peña, el campeón Edgar Perea y Rafael Poveda. Buenas. Extra. Noticia extraordinaria en RCN. Noticias RCN con Vicky Dávila, Carlos Antonio Vélez y Jorge Alfredo Vargas. Ricardo Henao y Vicky Dávila. Buenas noches, todos los alimentos. Noticias RCN con Mónica Fonseca, Ricardo Henao y Juan Eduardo Jaramillo. Extra. Noticia extraordinaria en RCN. Noticias inocentes con Ricardo Dávila, Juan Eduardo Henao y Vicky Jaramillo. ¿Vicky de Jaramillo? Hola. Jaramillo, Ricardo Henao y Adriana Vargas. buenas. Noticias RCN con Juan Eduardo Jaramillo, Ricardo Henao y Mónica Fonseca. Noticias RCN con Juan Eduardo Jaramillo, Ricardo Henao y Adriana Vargas. Noticias RCN con Jenner Bedoya, Liliana Salazar y Gina Acuña. Buenas tardes. Noticias RCN con Joana Amaya, Felipe Arias y Eduardo Cifuentes. Noticias RCN con Yalena Jacome, Ricardo Henao y Jessica de la Peña. Extra. Noticia extraordinaria en RCN. Grabado por Gigatex. Noticias inocentes con Juan Eduardo Acuña, Laura Henao y Ricardo Jaramillo. Noticias inocentes con Vicky Henao, Laura Jaramillo, Ricardo Dávila y Juan Eduardo Acuña. Hola, somos muchos, ¿no? Aquí sobra uno. ¿Quién sobra? Yo no. Yo tampoco. ¿Entendió? Por no saber el idioma. 12 de la noche, 1 minuto. Nos vamos, ya llega claramente con Clara Elvira Ospina. Feliz noche, que descanse. Noticias RCN con Juan Eduardo Jaramillo, Andrea Guerrero y Yalena Jacome.
Noticias RCN con Vicky Dávila, Carlos Antonio Vélez y Juan Eduardo Jaramillo. Noticias RCN con Gina Acuña, Jenner Bedoya y Melissa Martínez. Noticias RCN con Juan Eduardo Jaramillo, Carlos Antonio Vélez y Yalena Jacome. Buenas noches. Noticias RCN con Vicky Dávila, Ricardo Henao y Juan Eduardo Jaramillo. Noticias RCN con Jessica de la Peña, Andrea Guerrero y Felipe Arias. Noticias RCN con Gina Acuña, Melissa Martínez y Jenner Bedoya. Noticias RCN con Yalena Jacome, Carlos Antonio Vélez y Juan Eduardo Jaramillo. Noticias RCN con Juan Eduardo Jaramillo, Andrea Guerrero y Jessica de la Peña. Noticias RCN con Felipe Arias, Melissa Martínez y Jessica de la Peña. Noticias RCN con Jenner Bedoya, Melissa Martínez y Yalena Jacome. Noticias RCN con Felipe Arias, Adolfo Pérez y Yalena Jacome. Noticias RCN con Juan Eduardo Jaramillo, Carlos Antonio Vélez y Vicky Dávila. Noticias RCN con Jessica de la Peña, Juan Felipe Cadavide y Jenner Bedoya. Noticias RCN con Ricardo Jaramillo, Laura Dávila, Juan Eduardo Henao y Vicky Acuña. Noche para todos. Extra. Noticia extraordinaria en RCN. Noticias RCN con Catriz Castellanos y Felipe Arias. Noticias RCN con Maritza Aristizábal y Catriz Castellanos. Noticias RCN con Felipe Arias y Catriz Castellanos.
Noticias RCN con Liliana Valencia y Felipe Arias. Noticias RCN con Jessica de la Peña, Felipe Arias y Catriz Castellanos. Noticias RCN con Catriz Castellanos y Felipe Arias. Noticias RCN con Felipe Arias y Catriz Castellanos. Noticias RCN con Liliana Valencia y Juan Eduardo Jaramillo. Noticias RCN con Catriz Castellanos y Felipe Arias. Noticias RCN con Felipe Arias y Jessica de la Peña. Noticias RCN con Catriz Castellanos y Juan Eduardo Jaramillo. Noticias RCN con Margarita Ortega y Catriz Castellanos. Noticias RCN con Maritza Aristizábal, Yamid Palacio y Margarita Ortega. Noticias RCN con Margarita Ortega, Yamid Palacio y Catriz Castellanos. Noticias RCN con Yalena Jacome, Yamid Palacio y Jessica de la Peña. Noticias RCN con Yamid Palacio y Margarita Ortega. Noticias RCN con Catriz Castellanos, Yamid Palacio y Margarita Ortega. Noticias RCN con Joana Amaya, Yamid Palacio y Jessica de la Peña. Noticias RCN con Liliana Valencia y Maritza Aristizábal. Noticias RCN con Margarita Ortega, Juan Eduardo Jaramillo y Silvia Corso. Noticias RCN con Juan Eduardo Acuña, Ricardo Jaramillo y Laura. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro tradicional. Noticias RCN con... No, esto lo hacemos nosotros. Nosotros solitos. Noticias RCN con Jessica Nau, Laura de la Peña y Ricardo Acuña. Noticias Indocentes con Juan Eduardo Guerrero, Andrea Henao y Ricardo Jaramillo. Momentos. Extra, noticia extraordinaria en RCN. Extra, noticia extraordinaria en RCN. Último minuto en Noticias RCN. Último minuto RCN. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que esa belleza...
Noticias RCN con Maritza Aristizábal, Juan Eduardo Jaramillo y Andrea Bernal. Noticias RCN con Maritza Aristizábal, Juan Eduardo Jaramillo y Andrea Bernal. Noticias RCN con Diana Mina y Yamit Palacio. Noticias RCN con Felipe Arias y Diana Mina. Noticias RCN con Felipe Arias y Catriz Castellanos. Noticias Inocentes con Juan Eduardo Acuña, Ricardo Jaramillo y Laura Henao. Avance en Noticias RCN. En Noticias RCN. Noticias RCN con Andrea Bernal, Joana Amaya y Felipe Arias. Noticias RCN con Diana Mina y César Piñeros. Noticias RCN con Claudia Gurizati, Hassan Nazar y Andrea Bernal. ya son las... Noticias Inocentes con Laura Henao, Juan Eduardo Acuña y Ricardo Jaramillo. RCN. Último minuto, RCN. Noticias RCN con Andrea Bernal, Felipe Arias y Joana Amaya. Noticias RCN con Andrea Jaramillo, Maritza Aristizábal y Juan Eduardo Jaramillo. Sí. Noticias RCN con Jessica de la Peña e Inés María Sabaraín. Último minuto en Noticias RCN. Noticias RCN con Rosy Lemos y Sergio David González.
Noticias RCN con Rosy Lemos y Sergio David González. Noticias RCN con César Piñeros. Noticias RCN con Rosy Lemos y Sergio David González. Noticias RCN con Andrea Jaramillo y José Manuel Acevedo. Noticias RCN con Jessica de la Peña, Juan Eduardo Jaramillo y Joana Amaya. Noticias RCN con Andrea Jaramillo y José Manuel Acevedo. Noticias RCN con Inés María Sabaraín y Andrea Bernal. Especial de Noticias Inocentes con Laura Jaramillo, Juan Eduardo Henao y Ricardo Acuña. Último minuto en Noticias RCN. De extremo a extremo de nuestro país y desde cada una de nuestras regiones, Canal RCN presenta Noticias RCN. Primera emisión con Andrea Jaramillo, Maritza Aristizábal y Juan Eduardo Jaramillo. Mucha atención, el COVID. De extremo a extremo de nuestro país y desde cada una de nuestras regiones, Canal RCN presenta Noticias RCN, emisión de las 7 de la noche, con José Manuel Acevedo y Joana Amaya. De extremo a extremo de nuestro país y desde cada una de nuestras regiones, Canal RCN presenta Noticias RCN Última Emisión con Jessica Gómez Cáceres y César Piñeros. De extremo a extremo de nuestro país y desde cada una de nuestras regiones, Canal RCN presenta Especial de Noticias Inocentes con Jessica Jaramillo, Juan Eduardo Henao y Ricardo de la Peña. Me ría que aquí no puede ser un escándalo que lo meten a la cárcel. Deportes. Extra. Último minuto. Avance. Para todos.
Esto es Noticias RCN, la hora de todos. Con Andrea Bernal y Joana Amaya. Después de Esto es Noticias RCN. En conclusión. Con Jessica Gómez Cáceres y César Piñeros. ¿Qué tal? Muy bueno. Hola. Ponga.